Tengan buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Ok, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? ¿Ya tienen abierta su Biblia en Santiago? Sí, qué rápidos son, ¿verdad? Déjenme preparar y... Perfecto. ¿Y qué les parece si se dan una vueltecita y se saludan unos a otros, verdad? ¿Ah? Tenemos tiempo de no hacerlo, ¿eh? ¿Saben? Me da gusto. Soy yo el visto. Sí, ¿verdad? Sí, soy yo. Bueno, vamos a orar, ¿no? Poner este servicio en las manos del Señor. ¿Qué les parece? Y sabemos que estamos pasando por dificultades. El día de ayer me enteré de una compañera que también falleció su papá. Okay, así es que voy a hacer una oración por ellos y vamos a orar también por las personas que también han perdido sus... Hay mucha gente. Solo vine a oración el sábado pasado y el pastor estaba comentando que estuvo presente en 5 funerales. En 5 funerales nada más la semana pasada. ¿Se dan cuenta? Hay muchos seres queridos. Por cierto, una hija bien joven murió, ¿verdad? No me recuerdo el nombre. Creo que... ¿Sabes? Jennifer. ¿Qué edad tenía, hermano? ¿Sí? No, una joven era, ¿no? Una jovencita. Como adolescente. Okay. Sí. Bueno, vamos a orar por ellos, ¿no? Padre bendito, venimos delante de ti, Señor. Padre, tú conoces nuestras cargas, Señor, nuestros sentimientos, Señor. Y Padre, te pido por todos nuestros hermanos, Señor. Nuestros hermanos que están sufriendo, Señor, por la pérdida de un ser querido, Señor. Yo te pido, Señor, consolación, Señor. Que tú derrames de tu gracia sobre ellos, Señor. Por los familiares que han quedado, Señor. Que traigas esa consolación, que les des un abrazo, Señor. Que los fortalezcas y que les des paz, Señor. Padre, sabiendo que tal vez esas personas, la esperanza que tenemos en ti, Señor, es que ausente de este cuerpo, presente delante de ti, Señor. Así es que te pido por ellos, Señor, y por los familiares, Señor. Asimismo también, Señor, que la invitación que la hermana Mari y su esposo han hecho, Señor, a nosotros, a la congregación, esperando que algún hermano se reúna y podamos estar en armonía, Señor, y sobre todo en comunión contigo, Señor. Mi Dios, también te pedimos por amigos o familiares que también han perdido, Señor, a sus seres queridos, Señor. A mi compañera de trabajo te pido, Señor, consolación y, Padre, que tú obres poderosamente, Señor. Y hoy, Señor, queremos reunirnos aquí, Señor, en gozo, Señor, escuchando tu palabra, Señor. ¿Qué tienes para cada uno de nosotros, Señor? En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, Santiago, capítulo 1. Y para dar comienzo a esto, voy a leer lo que el hermano empezó a estudiar, ¿verdad? Y voy a leer desde el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 11. ¿Qué les parece? Y dice así, pongan atención, por favor. Estos versículos son claves para el estudio que vamos a hacer, es la segunda parte. Y dice... Bueno, son las 7:29. Ok. Vamos a tratar de acabar 45 minutos. ¿Ok? Si no, pues ya el hermano Humberto me robó unos 5 minutos. ¿Okay? Se lo cobramos, ¿no? Dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este es el saludo cordial de parte del medio hermano de Cristo Jesús, llamado Jacob, pero ya las traducciones en el latín y todo eso, pues viene siendo Santiago, así lo conoce. Si ustedes lo buscan en una Biblia en inglés, ni se parece, ¿verdad? Santiago. Se llama James.
Interesante, ¿no? James en inglés para la traducción en español es Jaime, ¿no? Nada parecido, ¿verdad? Es más bonito el español, ¿verdad? Por eso les he dicho que en el cielo vamos a hablar español. ¿Ok? Después de hebreo, ¿no? Dice el segundo, pongan mucha atención que el versículo 2 al 4 es la clave de esta porción que nuestro hermano nos leyó o nos dio el estudio la semana pasada. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! ¿Qué diremos a ese versículo, verdad? Ahora, dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para, ¿qué dice? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa es la clave de esa porción de la Escritura. Ahora en el 5, en adelante, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Una porción hermosa de las Escrituras que está en el libro de Santiago. Déjeme decirle que este libro es muy diferente. ¿Quiénes han leído la epístola completa de Santiago? 1, 2, 3, 4. O sea, ya lo hemos leído bastantes veces, ¿verdad? Tiene un propósito muy hermoso esta carta. Yo los exhorto a que una vez vuelvan a tomarlo. Yo estoy usando este libro para mis devocionales, ¿ok? Y lo estoy compartiendo con mi esposa y mi hijo. Una de las cosas que vemos aquí es ¿por qué? Primero que nada, este libro es muy diferente a las epístolas de Pablo. ¿Ok? Déjenme decirles que tiene una dinámica en la cual le ofrece la exhortación directa. Va al oyente, nosotros, los oyentes, o los que leemos, o es que estudiamos esta escritura, va al punto directo. No se anda por regateos, es bien duro. Déjeme decirle, Santiago es bien duro, ¿ok? Y mira las posturas de la conducta correcta que el cristiano debe de tener. Esa es la exhortación que nos hace. Es una carta que te hace tener fe genuina y una fe en acción. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué se refiere? Que nuestra fe es probada. ¿Sí? Va a ser probada y es probada a través de Dios, como lo acabamos de leer en la primera porción. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quiénes de nosotros comprenden el propósito de ese versículo? El versículo 2 dice, gócense en las pruebas, en las tribulaciones, en las dificultades. ¿Quién para nosotros es un poco fácil? ¿Para ninguno es fácil? Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se han puesto a pensar en esos versículos? En las promesas que Cristo hace. O sea, si nos ponemos a pensar esto, dice, sabiendo que la prueba es vuestra fe. Nos está hablando de nuestra fe. Todos amamos a Jesús aquí, ¿no?
¿Lo hemos visto alguna vez? Solo lo conocemos por su, ¿qué? Por su palabra, ¿no? Y por eso es que lo hemos aceptado, ¿no? Por fe, creyendo. No lo hemos visto. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve, ¿verdad? ¿Sí? Es correcto. Entonces a Jesús no lo hemos visto, pero vive dentro de nosotros. ¿Sí? Y es por eso que podemos soportar las pruebas, ¿ok? Ahora bien, mi estudio comienza desde el versículo 12. Vamos a ver. Les leí eso porque va relacionado con el estudio que voy a tener. Y dice el versículo 12 así, por favor. Dice, bienaventurados, ¿qué dice? El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Se dan cuenta que el versículo 12 aquí es un puente entre los versículos anteriores que hemos leído y de aquí en adelante va a ser la conexión con la otra porción. Lo que leímos anteriormente se relaciona con dos grupos de personas. Dos grupos de personas, unos que son maduros, ¿okay?, que han alcanzado madurez, y el otro es los que son débiles, ¿sí? Los que son débiles en la fe. Recuérdense, estas exhortaciones son para los cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Y también para aquellos que quieren recibir la palabra, ¿no? Para creerla. Ahora, estamos entre la madurez, lo leímos anteriormente. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso le está hablando a una persona que es verdaderamente madura, que ha pasado por diferentes circunstancias en las cuales dice, ya pasé. ¿Sí? Tal vez eres una persona que has tenido una enfermedad y Dios te la dio con un propósito, ¿no? Luego te la quitó y tú estás dando testimonio de eso, ¿sí o no? Has pasado por pruebas difíciles en tu familia, has tenido un matrimonio que no ha funcionado y te has quedado solo, ¿sí? O sola, ¿sí? Y has creado a tus hijos, ha sido una vida difícil, ¿no? Mas sin embargo has confiado desde que conociste a tu Señor Cristo Jesús en tu corazón y te ha guardado y te ha llevado a eso. Y por eso al final dices, tengo gozo. ¿Okay? Porque aquí está hablando de una promesa y está recibiendo de una recompensa, también está hablando en el versículo 12, ¿no? Si le ponemos atención, ¿sí? Ahora, si miran en los maduros, dice, es el gozo por medio de la prueba, del versículo 2 al 4, como lo leímos anterior. Ahora los débiles no tienen gozo. ¿Por qué dicen que no tienen gozo esas personas? ¿Sí? Porque en realidad no resisten la prueba. Se ponen a blasfemar a veces de las cosas, de las circunstancias que le pasan. Si le pasa una cosa mala, dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? No tienen el entendimiento. ¿Saben qué es lo que no tienen? El Espíritu Santo. Como ustedes y nosotros, como ustedes y yo lo tenemos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el débil y el maduro. Ahora, si lo leemos más adelante, del 5 en adelante, habla de la sabiduría. La sabiduría nos da a nosotros el entendimiento para poder soportar esas pruebas. Porque por medio del Espíritu Santo nosotros doblamos rodillas y clamamos a Dios y Él nos da el entendimiento para poder soportar las pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que estoy hablando de pruebas ahorita. ¿De acuerdo? Ahora, miren lo que dice más adelante. En el 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿ok? ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de pruebas, estamos hablando de tentación. ¿Se da cuenta? ¿Por qué los conecto? Ahora en este ciclo vamos a hablar de la tentación.
Ahora, si yo me voy al original, la palabra original que está tanto en tentación como en prueba es la misma palabra que se usa. Pero Santiago la está sabiendo poner porque es el Espíritu Santo. Ahora les voy a explicar por qué teológicamente. ¿Okay? Ahora, en el versículo 12, nótense bien que la introducción dice bienaventurado. No es así que se recuerdan que nuestro Señor Cristo Jesús cuando enseñaba y se postró en el monte de las bienaventuranzas, se sentó en el monte, dice, y comenzó a enseñar a multitudes de personas. ¿Qué clase de personas son las que llegaban a esas? Entre la multitud, ¿qué clase de personas había? De todo tipo. Habían prostitutas, ¿no? Habían borrachos, ¿sí? Habían drogadictos, habían, bueno, en ese tiempo no sé si se usaba ese término, ¿ok? Pero la drogadicción sí se utilizaba, o sea, utilizaban del abuso de las drogas, ¿ok? Utilizaban, había fornicación, ¿sí? Había adulterio. ¿Okay? En aquella época, muchas mujeres eran dejadas atrás en el abandono, ¿se daban cuenta? Y no les tomaba atención. Mas Cristo Jesús vino, a levantar a esas mujeres. Y en las bienaventuranzas, si ustedes leen Mateo capítulo 5, es verdad, dice bienaventurado el que sufre, bienaventurado tal, ¿no? ¿Sí? Era de todo, eran perdedores, ¿no? Como lo describió en Lucas capítulo 6 del versículo 20 al 22, si ustedes lo leen, se refirió, dice, ¿a qué? Llamó bienaventurados a los creyentes que son pobres, que pasaban hambre, que lloraban, que eran odiados, ¿ok? Pero ¿qué les prometió Jesús? El reino de los cielos, con gozo y una recompensa allá en los cielos. Esto incluye ahora en día a cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, esa es lo que estábamos hablando. Y miren bien lo que dice. Dice, bienaventurado significa feliz, dichoso, ¿ok? ¿Sí? Es un gozo muy especial en nuestras vidas, ¿ok? Pero dice, el que soporta, ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida. Cuando dice recibirá la corona de vida, aquí Santiago se está refiriendo a un galardón, a una recompensa que nosotros recibiremos. Aquí no le gustan los regalos. A todos nosotros, ¿no? Y aquí se refiere a la corona de vida, miren, a la corona de vida. Ahora, si vemos el slide de las coronas, a través de la palabra de Dios hay diferentes coronas, las cuales serán otorgadas a cada uno de nosotros. Yo he puesto las citas bíblicas ahí y podemos ver en las cuales hay coronas. Una dice, la primera dice, la corona de la justicia, que está en 2 de Timoteo 4:8. Es uno de mis versículos favoritos. Cuando yo leo eso, dice, he peleado la batalla. ¿Sí? ¿Sí? He guardado la fe. Por lo demás, me queda, ¿qué? La corona. ¿De qué? De justicia que el Dios mismo me la dará aquel día que Él venga. Se me quedan viendo a mí. Yo creí que ya me andaban buscando 2 de Timoteo 4:8. Y no. Déjeme decirle que esta es una de las coronas que recibiremos. ¿Quién de ustedes no pelea por la fe en Cristo Jesús? He peleado la buena batalla, dice Pablo, ¿sí? Es uno de los que puso. Ahora, Pedro lo escribe en 1 Pedro 5:4. ¿Qué? ¿Quién quiere ir a Pedro? Okay, no lo tengo ahí.
Pero ustedes lo buscan y lo apuntan. Y ahora, dice la corona de qué? La corona de gloria. En 1 Pedro 5:4. ¿Ok? Ahora, la corona incorruptible está en 2 de Corintios, capítulo 9. O primera de Corintios 9, creo que es. 9:25, creo. Dice, todo aquel que lucha, dice, todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, dice, pero nosotros una incorruptible. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Que todas las personas se esfuerzan por muchas cosas aquí en la tierra, pero todo se corroe, ¿no? Pero nosotros recibiremos esa corona incorruptible allá en los cielos. Ahora, ¿por qué recibimos esas coronas? ¿Ok? ¿Saben? En el libro de Apocalipsis, ¿ok?, nos confirma mucho más después esta corona que Santiago ya había escrito. En Apocalipsis 2:10, ¿por qué no me acompañan ahí? ¿Qué les parece? Cuando lleguen allí me dicen amén. Ay, qué rápidos son. Noten bien. Dice 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a hacer. He aquí, el diablo echa a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué dice? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta, ¿qué dice? Y te daré la corona de vida. ¿A qué cree que se está refiriendo Cristo Jesús aquí? Cuando recibimos esa corona, yo creo que es la corona de la vida eterna que recibiremos juntamente con Él, ¿no? Vivir eternamente con Él. Esa es la corona de vida para mí, ¿no? Ahora, si seguimos leyendo, ¿por qué el hecho de recibir galardones nosotros? Jesús nos prometió galardones, regalos y contribuciones por las obras que tú estás haciendo aquí. El esfuerzo que tú estás haciendo aquí no va a quedar en vano, porque estás peleando esa buena batalla. Ahora, el propósito de esto, yo lo vi desde este punto de vista. En Apocalipsis 4, más adelantito, leemos en el versículo 4, miren qué es lo que dice. ¿Estamos ahí? Y dice, alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Son 24 ancianos. Y si ustedes leen más adelante Apocalipsis, más adelante está que hay muchas personas, y esas personas también van a tener coronas. Pero miren lo que hacen los ancianos en los 24 tronos. Dice en el versículo 10 en adelante, miren, dice, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron. Wow. Al que vive por los siglos de los siglos, y echan, ¿qué dice? Sus coronas delante del trono, diciendo que Señor, digno eres de recibir. Practiquemos esto, ¿no? ¿Qué les parece? Lean conmigo el versículo 11. ¿Qué es lo que vamos a decir cuando tengamos nuestra corona de vida? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿No creen que es maravilloso? Vayamos practicando esas palabritas, ¿no? Sería hermoso, ¿no? Ahora, veamos el versículo 13, más adelante. Miren lo que dice el 13. Cuando alguno es tentado, no diga ¿qué? Que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí?
Santiago en este versículo se está remitiéndose a la base, al origen, donde fue culminado el pecado, donde se creó el pecado. El Espíritu Santo le demostró a Santiago, dice, vete, escribe esto, porque desde allá fue. Y dice, en pocas palabras, cuando alguno es tentado, se está refiriendo a nosotros, ¿no? No diga que es tentado de parte de ¿quién? Del Altísimo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sí. Donde se originó el pecado, a eso se está refiriendo. Cuando uno es tentado, cuando uno es tentado, ¿de qué manera podemos ser tentados? De muchas maneras diversas, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta cuando recibimos esa tentación? No digamos que viene de Dios, ¿no? ¿Sí? Ok, un caso simple. Personas que han bebido en su vida anterior, que han tomado mucho, les gustaba el alcohol. Ahora se encuentran cerca de un bar y entran y dicen, no voy a tomar, no voy a tomar. Y cuando sale de ahí, sale tomado, cayéndose. Ahora, ¿quién le provocó? ¿Quién lo incentivó? ¿Sí? Uno mismo, ¿no? Está claro, ¿no? Y parece que eso lo va a aclarar en el versículo 14, ¿no? Dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? O es algo así. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ¿no? Dios no puede vivir en las tinieblas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo Jesús dijo en la cruz, Elí, Elí, lama sabachthani? ¿Qué significaba eso? Dios mío, ¿por qué me has? ¿Por qué creen que lo abandonó el Padre? Por el pecado. El pecado que de esa generación, como las generaciones de ahora, las estaba recibiendo Jesús. Hasta por las futuras generaciones que están naciendo actualmente, ¿no? Por esos pecados ha muerto Jesús. Ahora, hagamos un ejercicio para que no nos durmamos, porque ya veo que los estoy durmiendo, ¿no? ¿Qué les parece si jugamos con algo que a decir la cosa opuesta? Yo digo algo y ustedes dicen la cosa opuesta, ¿sí? Un ejemplo. Yo digo blanco. Negro. Correcto, ¿verdad? Yo digo grande. Chico. Chico, pequeño, ¿verdad? Ahora yo digo duro. Suave o blando, ¿verdad? Yo digo ángeles. Demonios, correcto. Ahora yo digo Dios. Diablo. Satanás. Muchos se quedaron callados y otros estaban respondiendo bien así, dice, lotería decían, ¿no? Ahora, no hay comparación, ¿no? No hay comparación, ¿no? Dios no puede ser. Dios está fuera de lo que podemos pensar, de nuestra imaginación. O sea, no podemos culpar a Dios en ninguna razón. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ¿no? Ahora, porque el mal no mora en él. ¿Sí? Todas son bendiciones. ¿Sí? En Lamentaciones aparece que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Son regalos que Dios nos está dando, ¿no? Ahora dice, pero en cambio en nosotros sí existe la corrupción, ¿no? El pecado. Y saben, por eso que lo describe en el versículo 13 de esta manera tan simple. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dio un solo versículo él, fácil,
Pero Pablo escribió más, y miren todo lo que escribió para que nosotros podamos entender nuestra naturaleza. Y dice en Romanos 7:14, porque ¿qué dice? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal. ¿Vendido a qué? Pónganle atención, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No se han dado cuenta? Que cuando les dan una orden en el trabajo, bien obedientes, vamos y la hacemos. No, aborrecemos a veces las órdenes. No quiero que me digan esto, no quiero que me digan nada, yo voy a hacer esto de tal manera. ¿No es así? Mire, lo está declarando bien fácil. Y dice, el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. ¿En dónde mora? O sea, ¿mi pecado mora en el de ustedes? Cada quien tiene sus pecados, ¿no? Dice, y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué será tan difícil para nosotros? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, una vez más. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior de mí, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Que esta es mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del... ¡Wow! ¿Lo entendimos? ¿En dónde está eso? Es una batalla contra nosotros mismos. ¿Sí? Pero ¿saben qué? La gracia de Dios dice, es esta. Sabiendo que aún somos pecadores, Él murió por nosotros. ¿No es grande? Si ustedes me demuestran que en algún lado Dios es tentado por el mal, en la palabra de Dios, no hay en ninguna parte de la palabra de Dios donde nosotros podemos tentar a Dios. Pero Él sí nos dijo en una parte, en Malaquías. ¿Ya lo notaron? En Malaquías es el único lado donde Dios nos dice a nosotros, probadme. ¿Se han dado cuenta? Probadme y verán que yo les abriré, ¿qué dice? Probadme en esto, pero en una sola cosa. Es para que tengan confianza. Es la única manera donde podemos decirle a Dios, ok, voy a probar de esta manera, Señor. A ver si es cierto. ¿Será así? Ahora, el versículo 13 es la clave de la explicación entre la tentación y la prueba. ¿Sí? ¿Cuál es? Es la perspectiva divina que podemos ver y la perspectiva del hombre. ¿Sí? La carnal es la de nosotros y la divina es la de Dios. Cuando ustedes reciben esa corona, ¿no? Es una promesa que Dios nos ha otorgado. Ahora dice así, se lo voy a leer de un comentario que leí. Dice, recuerden que Santiago aclama la naturaleza de las pruebas en el versículo 2, reformulándolas en el versículo 3 como una prueba de nuestra fe, por lo general a través de las cosas que no podemos controlar. ¿Es correcto? Jesús dijo esto en
Juan capítulo 16. En el capítulo 16, 30 me parece que dice, o 33 dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Sí? O sea que a través de esto, nosotros no estamos ausentes de las enfermedades. ¿Cuánta gente se enfermó aquí del COVID? Muchísimas, ¿no? Y hemos pasado de eso. Hemos pasado tal vez otras cosas difíciles y aquí estamos. O sea, cosas que no controlamos las han soportado por amor a Dios. Nuestra fe es probada. Ahora, referente a las tentaciones, Santiago dice, con el uso de esta palabra es tomando una nueva dirección, dice, del versículo 2 al 4 que les dijimos acerca de las pruebas. Nos exhorta, ¿qué dice? A considerar una motivación a permanecer de un estado efectivo o positivo para alcanzar una madurez. Esa es la diferencia. En otras palabras, yo lo resumo de esta manera. ¿Qué es la prueba para ustedes? Un pastor me enseñó de esta manera. La cruz está aquí, ¿no? ¿Sí? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos enseña a nosotros a acercarnos a Él, ¿no? Y confiar en Él. Las pruebas son así. Si tú te acercas a Cristo, Él te da la confianza, la fortaleza para poder soportar esas pruebas. Ahora, la tentación son aquellas que te alejan de la cruz, ¿no? Otro pastor dijo, este libro te acerca a Dios, pero si tú no lo lees, tú te alejas de Dios, ¿no? Así lo dijo un pastor. Ahora, veamos en el versículo 13, dice, aquí nos está enseñando los principios morales de nuestra capacidad para escoger, para hacer el bien o para hacer el mal, ¿sí? En otras palabras, nuestra fe es probada. Y lo podemos poner de esta manera en ejemplos. Nótense que en el Antiguo Testamento, cuando las personas salieron de Egipto y iban caminando sobre el desierto, ¿acaso no tenían agua, no tenían comida? Y empezaron a quejarse, ¿no? Cuando Dios sumamente les iba ayudando a todo. Y luego Dios les iba a proveer. Pero ellos no tuvieron la confianza. ¿Sí? Esa es una prueba y no la resistieron. Más blasfemaron el nombre de Dios, ¿no? Otra. Abraham. ¿Se recuerdan cuando fue llamados salir de su tierra natal? Se dirigió a un lugar, pero cuando entró a la tierra que Dios le había prometido, vino una hambruna. Esa es una prueba de su fe. ¿Qué hizo él? Se dirigió a Egipto sin tener confianza en Dios. ¿Sí me doy a entender? Son pruebas. Y a veces nosotros, Satanás nos puede tocar la mente, ¿sí? Zarandear, ¿no? ¿Sí? O en nuestro tiempo. Estaba hablando con mi esposa de Walmart. Hace muchos años, cuando ustedes iban al lugar de las medicinas, cerca de la farmacia, podían agarrar las pastillas, las cremas y cualquier cosa. Y no estaban enllavadas. Y ahora están enllavadas, ¿no? ¿Por qué? Porque andan muchas personas que les pica la mano o no sé qué y se las meten en los bolsillos, ¿no? Y se desaparecían esas cosas, es por eso que lo han guardado. Ahora, pongámonos en lugar de cualquier persona de esas. No, antiguamente lo hacíamos, íbamos al supermercado y mirábamos una uva bien bonita y a comérsela, ¿no? Esa es una tentación, ¿sí? Simple, ¿sí? Son así de simples esas tentaciones.
Mateo 6:13 dice, nos recomienda a nosotros, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, en la oración que Cristo Jesús hizo, ¿no? ¿Sí? Esa debe ser nuestra respuesta al mal, a las tentaciones que tenemos diaria. Y nos habla a nosotros de las tentaciones que verdaderamente tenemos en nuestra vida. Yo no puedo pensar las tentaciones que nosotros tenemos. En el diario de andar, nosotros tenemos tentación. Jesús nos dijo a nosotros, tan solamente mirar a una mujer y desearla, hemos pecado. Hemos adulterado, nos dijo. Están en adulterio, así de simple. ¿Cuántos de nosotros no somos hombres y podemos ver a una mujer hermosa afuera y tener un mal pensamiento? ¿Qué hacemos? Ahora, ¿saben qué es lo que hago yo? Bajar la cabeza. Mira a una mujer y casi voy a chocar por no cometer ese pecado. ¿Se dan cuenta? Me va a salir caro, pero el pecado, pero esas son las cosas como uno debe de evitar. ¿Por qué? Porque estás en el espíritu. ¿Sí me doy a entender? Yo soy una persona común y corriente. El mal es natural en nosotros, ¿sí? Ahora, miren lo que dice aquí. También Jesús mismo fue tentado, dice. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Por Satanás. ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando le contestaba a Satanás? Con la palabra, ¿no? ¿Sí? Y ese debe de ser, ¿qué? Nuestro defender por la palabra, y debemos de estar armados espiritualmente. Vestirse con toda la armadura de Dios, ¿no? En Efesios 10 nos enseña. ¿Sí? A nosotros eso. Por eso debemos de buscar la solución nosotros. Dice, somos atraídos y seducidos. ¿No fue David el que sufrió de esa consecuencia? Cayó seducido por los tactos de una mujer hermosa, Betsabé, ¿y qué pasó? Cayó horrendamente David, ¿no? Falló. ¿Saben? Proverbios nos da, Proverbios 5, si me acompañan en eso, rapiditamente. Proverbios capítulo 5. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 1, dice, hijo mío, estad atentos a mi sabiduría, dice, y a mi inteligencia, inclinad tu oído para que guardéis consejo, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, ¿sí? Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, aguado como espada de dos filos. Sus pies descienden, ¿qué dice? A la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Proverbio nos está demostrando a nosotros que ¿qué? Debemos de tener cuidado de ese tipo de tentaciones. ¿Saben que la mayoría, este libro fue escrito para los jóvenes, como dicen, para darles sagacidad e inteligencia a los jóvenes? Una de las mayores dificultades ahora actualmente son los matrimonios jóvenes. Caen en adulterio fácilmente porque no tienen una relación estrecha con Dios. No se fortalecen en ella. Ahora, en el versículo 7 nos da la solución, dice, ahora pues, hijos, oídme, dice, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tus caminos, y no te acerques a la puerta de su casa, dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Si ustedes siguen leyendo ese capítulo, en el capítulo 5 de Proverbios, wow, es un capítulo buenísimo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer más? Santiago nos exhorta aquí en las mismas exhortaciones que tenemos. Santiago capítulo 4 de nuestro estudio, podemos ver Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, dicen esto, miren. Someteos pues a Dios, ¿resistir a quién? Y huir de vosotros. Ahora,
En el 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Santiago nos exhorta también a estarnos limpiando generalmente. Uno de los personajes mayores tentados en la Biblia, como ejemplo, tenemos a José. Miren, José, capítulo 39, acompáñenme ahí, por favor. Génesis capítulo 39, miren lo que pasó. Esa historia, wow. Miren, versículo 7 del capítulo 39, dice así: aconteció después de esto, ¿sí? Génesis 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos ¿en quién? En José, y dijo, duerme conmigo. ¿Qué creen que quería esa muchacha? No me digan nada porque ya lo saben, ¿no? ¿Sería ser consolada? Ahora, miren lo que dice más adelante, dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que te tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué dice? Pecar contra Dios. ¿Se dan cuenta de la integridad de este hombre? No dicen las mujeres, ay, uno de esos, así debería de tener yo, ¿verdad? ¿Sí? Amén, hermana. ¿Sí? ¿Saben? Este hombre era de un corazón puro, sincero, y sobre todo tenía los ojos en Dios. Que dice, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Miren lo que hizo en el versículo 12 para acabar. Dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, ¿qué? Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y salió. Sácate para que no te quiero, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso? Pues entonces, ¿qué nos demuestra la palabra de Dios en las tentaciones a cada uno de nosotros? Que debemos de salir corriendo, ¿no? Y acercarnos a Dios, defendernos a través de la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, ¿ok? Y estar en constante oración para no entrar en diferentes tentaciones, ¿ok? Seguimos más adelante. Versículo ¿qué? O sea, 15, ¿no? ¿Sí? Porque el 14 decía, si cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido, ¿no? Ahora, sí. Ahora, se refería a todos los puntos de vista que yo les acabo de mostrar, seducidos, ¿no? Por nuestra propia, ahora, nuestra forma carnal, como dice Pablo. Ahora en el 15, miren lo que dice. Entonces, ¿qué dice? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Notaron? Damos a luz al pecado. En el versículo 15 observamos la consecuencia por lo que somos arrastrados nosotros, seducidos, como nos dijo en el versículo anterior, ¿sí? Nos lleva ¿a qué? A la muerte espiritual que tenemos, ¿sí? ¿Sí? A la historia de Adán y Eva. Se me olvidó traer una manzana.
Si ustedes se van al capítulo 3 de la caída del hombre, ¿quién comenzó la conversación? Satanás. ¿Y a quién se dirigió? ¿Por qué no se dirigió al hombre? Eso es más fácil para acá. Sí. Dice, es más frágil, dice la palabra de Dios. Es más frágil, como un cristal. Es más emocionada, ¿verdad? Sí, porque si yo creo que se le hubiera presentado a Adán, yo creo que lo hubiera agarrado de... ¿Sí? Ah, muy buena clave, ¿no? ¿Funcionó, amor? Ok, y el hombre la vista, correcto. Pero sin embargo, aquí llegó y fue, dice, se miraba bien, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entró por los ojos en Eva. Se miraba bien y la cortó y la comió, ¿sí? Pero lo que pasa es que aceptó la palabra y dudó del consejo que le habían dado ya. Ya Adán le había pasado la orden a la mujer, mas sin embargo ella no la acató, ¿sí? Y dijo, me voy a quedar solo si me la quitan, ¿no? Sí, tal vez por eso aceptó las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que significaba? Dijo el Señor, mas del árbol que está en medio, de ese no comeráis, porque si no, moriréis. Mas sin embargo, el concepto de eso era que iba a morir espiritualmente, ¿sí? Y nos dice así, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, en Romanos 6:23, ¿sí? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿sí? Está en el 3:6, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Romanos 5:12 nos queda en claro a nosotros que esto viene desde Adán y Eva. No se ha cortado todavía. El pecado continúa en nosotros. Y lo dijo claro Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿sí? Ahora, la consecuencia, dice, de esto, de la muerte, es grande. Miren las cosas que he resumido aquí, dice, la muerte. Lo dijimos que no era la voluntad de Dios que el hombre muriera. Imagínense, hubiese hecho caso, tenía el árbol de la vida también, ¿sí? Y tenía el árbol de la sabiduría, ¿sí? Estaban esos dos árboles ahí. Ahora, hubiéramos vivido eternamente si hubiéramos seguido el consejo de Dios, ¿no? Pero no fue así, ¿sí? Ahora, el salario que estamos recibiendo es la muerte. Y está en Romanos 5:12, como dice ahí, ya lo explicamos. En el 6:23, es que la paga de ese pecado, las consecuencias de las personas que están en pecado, es muerte espiritual. ¿Es correcto? Ahora, pongan atención. Dice esto. Desde la caída de Adán y Eva fueron echados desde la presencia de Dios y privados de la comunión con Dios. ¿No es así? Cuando el Señor creó a Adán y Eva, ellos tenían comunión constante. Se presentaban, ¿no? En el momento que cayeron, Dios habla a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hizo Adán? Se fue a esconder, ¿no? Se dan cuenta de la comunión, ya no existía. Se había roto, ¿verdad? Dice un versículo donde dice, porque estamos destituidos de la gloria de Dios por la causa del pecado. ¿Sí?
Esa es la percusión de la vida, de los eventos que pasan por la muerte, dice. Es la separación de nuestra vida con la vida de Dios. No tenemos esa relación más, ¿sí? En Lucas 15:24 nos habla acerca del hijo pródigo. Y dice que él se había alejado, ¿no? ¿Sí? Él había muerto, como dice el padre cuando lo recibe, porque mi hijo había muerto, pero hoy ya está vivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Esta es la razón, dice, del pecador que tiene necesidad de la regeneración del alma y de la resurrección del cuerpo mismo. ¿Cómo se da esto? Por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Por el perdón de los pecados, aceptándolo a Él, ¿sí? ¿Sí? Y tenemos vida eterna y tenemos también el Espíritu Santo. Ahora, miren lo que dice dice, ¿qué sucede con las personas que son pecadores? Dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sí? En Hebreos 10:31. Ahora, ¿qué consecuencia trae todo esto? A morir totalmente. A morir espiritualmente de la presencia de Dios. Y está destinado a esto. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice. Y está, ¿qué dice? ¿Por qué no lo leemos? Se lo voy a leer. Está constituido que el hombre muera una vez y después de eso, ¿qué? El juicio, así de sencillo. O sea que nosotros vamos a morir. ¿Ok? Habrán dos tipos de muerte. Y lo confiesa en Apocalipsis, ¿ok? Una, que es la segunda muerte, que será eterna para con Satanás y sus secuaces en el infierno. Pero nosotros no recibiremos esa muerte. Para nosotros está estipulado, como dice la Escritura, los que creen en Dios, que moramos una vez y después de eso el juicio. Para nosotros, para recibir la recompensa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya acabando, dice en el versículo 16 y 17, esto es el cierre, y el 18, el cierre de Santiago, y dice en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni qué, ni sombra de variación. ¿Qué significa esto? Que la dádiva es un don, una donación, un presente, un regalo, etcétera. Es un beneficio para cada uno de nosotros. Eso es lo que se refiere a Santiago, ¿sí? Y proviene del Padre de las luces. Ahora dice, no hay mudanza. ¿Esto qué significa? No hay ninguna mutación, alteración, no hay cambios, no hay transformaciones para el Dios. Nuestro Dios siempre será, Él no cambia y siempre va a permanecer de tal manera. Y lo que dijo va a permanecer para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacobo no habéis sido consumidos, dice. Porque Dios ya nos prometió a través de su Hijo Cristo Jesús, salvación por medio de Él. ¿Sí? Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestros padres que están en los cielos darán buenas cosas a los que le pidan. ¿Quién de nosotros no somos padres aquí no queremos lo mejor para nuestros hijos? Hasta para nuestros nietos arrasan también, ¿no? ¿Sí? Queremos darle lo mejor a ellos. Ahora dice, nos especifica aquí, si nosotros siendo malos queremos darle buena dádiva a nuestros propios hijos, ¿cuánto más al Señor que está en los cielos nos dará a nosotros? Que ya somos sus hijos, ¿no?
Ahora el versículo 18 dice: Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí Santiago nos confirma todo el hecho que al resistir las pruebas, que hemos pasado las pruebas, nos dará un galardón que es prometido por Dios mismo a darnos la corona de vida. Y más adelante, aquí nos confirma que por su voluntad nos hizo nacer, porque nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Nuevas criaturas. ¿Por qué? Por medio de la palabra de verdad. ¿Sí? Y somos primicias de eso. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros habéis oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos confirma a nosotros, Efesios, que ya somos salvos. Ahora, Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del evangelio. ¿Qué? Tenemos esperanza y tenemos salvación por medio de la palabra, tal como lo dice en Santiago. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias por medio de él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, de esto que nos has enseñado, Señor. Padre, gracias, Señor, por guardarnos en nuestras dificultades, en las circunstancias no esperadas, Señor, que no podemos controlar, Señor. Ya sean enfermedades, Señor, dificultades en la familia, Señor. Falta de monetariamente, Señor. Estamos mal, Señor. Espiritualmente también estamos mal, Señor. Padre, ayúdanos a resistir, Señor, las pruebas que nos trae, Señor. Así como Job la resistió, Señor, cuando él no conocía de las circunstancias, qué es lo que estaba pasando, le quitaste a sus hijos, le quitaste todos sus medios por los que vivía, Señor. Y más, sin embargo, nunca blasfemió tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser como él, fieles a ti, Señor, mi Padre Santo. Y Padre, cuando entremos en tentaciones, líbranos, Señor. Tráenos, Señor, esos versículos a nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Y mi Dios, que resistamos la tentación, Señor, y mantenga alejado a Satanás de nosotros, Señor. Que nunca ande rondeando, Señor, para que no caigamos en el delito de la muerte, Señor. No podamos engendrar eso, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, Señor, en nuestras acciones, Señor. Sino que seamos, Señor, esos cristianos que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a acercarnos a la cruz y no alejarnos de ella, Señor. Por medio de tu gran amor, Señor, y tu gran misericordia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.